Hola a todos, bienvenidos a mi canal con una historia más interesante. Si les gusta la historia, por favor suscríbanse a mi canal y no olviden darle me gusta. Un hombre rescató a una niña mendiga de la calle y la llevó a la casa de su madre enferma. Cuando regresó del trabajo unas horas más tarde, quedó impactado por lo que vio. Era la primera semana de diciembre y el agradable frío ya empezaba a traer el aroma del invierno que se acercaba y las delicias de las vacaciones navideñas. Mientras Jorge conducía su coche solo por la principal avenida de la ciudad, fue un recorrido sereno y pausado, ya que la avenida todavía estaba desierta en la madrugada del lunes, lo que le permitió disfrutar de la tranquilidad sin los habituales atascos. Jorge agradeció el viaje tranquilo, mientras los imponentes rascacielos contrastaban con el blanco de la nieve. De repente, en medio de esta tranquilidad, Jorge notó algo naranja cubierto de nieve. Esto le pareció extraño y decidió comprobarlo, pisando el freno para verlo más de cerca. Para su sorpresa, era la misma mendiga que había rescatado antes. La niña pasó y gritó, y Jorge se arrodilló para quitarle la nieve del mono y le preguntó qué hacía allí. Sin embargo, la niña no respondió. El niño parecía tener alrededor de 7 años, con mejillas redondas y sonrosadas y guantes cubiertos de copos de nieve. Jorge se inclinó, tratando de escuchar su respiración. La niña temblaba de frío. «Hace calor aquí, quiero quitarme esta blusa», murmuró incoherentemente la niña, intentando bajarse la cremallera del mono. «Mamá, tengo que hacerlo». «Necesito agua, solo por un momento», susurró Jorge, tomando un pequeño puñado de nieve y llevándolo a los labios de la niña. Lamió la nieve e inmediatamente abrió sus grandes ojos grises. «¿Puedes creer la nieve?», Jorge sonrió de reojo. «¿Dónde está tu mamá?». La chica frunció sus cejas rubias, tratando de darle sentido a la situación. «¿Vives por aquí? Por favor dime dónde está», le preguntó a Jorge. Él sacudió la cabeza y solo entonces se dio cuenta de que Elena había notado que su gorro de lana estaba empapado por la nieve derretida. «Tomamos el autobús. Mamá debe estar con papá y yo vine caminando hasta aquí». «¿Pero dónde está él?», la niña miró a su alrededor, confundida. «Papá dijo que íbamos a jugar al escondite. Lo escondió y tuve que buscarlo. Busqué y busqué pero no lo encontré». «Estoy cansada», dijo. Jorge asintió, entendiendo. «Hagamos lo siguiente, te llevaré a mi casa para que te calientes y tomes un té caliente, luego buscaremos tú». Jorge cargó fácilmente a la niña y caminó hacia él. Sabía que la situación requería que el trabajo se dejara solo para más tarde. «No te duermas, ¿vale? Encendamos la calefacción». «¿Cómo te llamas?», preguntó Jorge. «Mi nombre es Laura», respondió la niña, 20 minutos después cuando entraron al departamento. Jorge arrugó la nariz, recibido por el familiar silencio y el abrumador olor a medicamentos que lo impregnaban todo como una constante. Recordatorio de la enfermedad de su madre. «Este olor es igual al del hospital», comentó Laura, arrugando su pequeño nariz. Jorge colocó a la niña en el suelo y comenzó a desatarla. «Zapatos. Mi madre se está recuperando de un accidente, por eso tengo una enfermera en casa para cuidarla. Elena le administra las inyecciones y los medicamentos, se asegura de que todo esté bien. Bueno, ¿tienes hambre? Creo que tenemos panqueques. ¿Te gustan los panqueques? ¿Hay mermelada también?», preguntó Laura con entusiasmo. «Hay mermelada, cariño, todo. ¿Quieres? Solo tienes que prometerme que también tomarás un té caliente, ¿vale?», dijo Jorge con seriedad. La niña preguntó dónde podía poner a secar sus guantes mojados. Jorge respondió que buscarían un lugar para hacerlo y lo discutieron mientras comían panqueques en la cocina. Jorge sentó a Laura en una silla alta y le preparó té y panqueques. La acogedora cocina tenía estantes llenos de frascos de vidrio y un viejo reloj en la pared.
Jorge colocó una pila de panqueques frente a Laura, junto con mermelada de fresa, miel y el té recién hecho. Mientras Laura comía el panqueque y le untaba generosamente mermelada, Jorge pronto regresó con un par de guantes de lana abrigados. Le explicó que no eran de su talla exacta, pero lo importante era que fueran calentitos. Laura hizo una pausa, con la tortita a medio camino de su boca, y miró a Jorge con intensidad infantil, preguntándole si tenía hijos. Jorge admitió que no, pero dijo que algún día lo haría. Jorge notó que la niña se revolvía en la silla. Al parecer, su padre había dicho que los que no tienen hijos son los afortunados. Se había quejado de que los niños traen muchos problemas y cuestan mucho dinero, especialmente las niñas, le dijo la niña. Jorge, mirándola fijamente, dijo enojado, tu papá está diciendo tonterías. Luego, con más calma, añadió, quiero decir, tu padre probablemente no quiso decir eso en realidad. Debe haber estado irritado en ese momento y habló sin pensar. No dice eso todos los días. La niña respondió, mi mamá siempre llora. Jorge estaba confundido, parecía que la familia de esta chica era del tipo que no le desearías ni a tu peor enemigo. Se preguntó, ¿qué debo hacer? Necesito encontrar a sus padres, pero ¿cómo puedo devolverla cuando tengo que escuchar más tonterías de su padre? Antes de que la niña pudiera decir más, Jorge se volvió hacia Laura y le dijo, toma un poco más de té. Probablemente aún no estés caliente, cambiando de tema torpemente. En ese momento, María la enfermera entró a la cocina. Tenía los ojos rojos, claramente cansada de quedarse despierta toda la noche leyéndole novelas en voz alta a la insomne madre de Jorge. Escuché tu voz y vine a ver con quién estabas hablando, dijo. Pensé que era el doctor otra vez, pero me equivoqué. ¿Quién es esta chica?, preguntó, mirando a la niña que estaba concentrada en mojar sus panqueques en mermelada, aparentemente ajena a lo que estaba pasando. Jorge había notado que la niña no le tenía miedo a los extraños en absoluto. Conoció a Laura. Jorge sonrió. Elena se quedará con nosotros por un tiempo, ya que es hija de un amigo tuyo, preguntó María, aunque él dudó un poco. ¿Cómo está mi madre? La enfermera suspiró. Me temo que no tengo buenas noticias. Jorge, Elena no ha. Elena durmió toda la noche una vez más. Leemos, hablamos, pero el sueño se le escapa. Tiene la presión alta y es difícil lograr que descanse, ya sabes cómo es. Elena simplemente se quedó dormida. Sí, lo sé. Mira, María, necesito irme ahora. Mi reunión está por comenzar. ¿Podrías cuidar a nuestra pequeña invitada? Dale un buen baño caliente y luego ponla a dormir. Elena jugó en la nieve. Y está agotado, dijo Jorge, preocupado. Por supuesto, me ocuparé de Elena. Elena, al igual que tu madre, finalmente se ha quedado dormida. Ahora tengo algo de tiempo libre. No te preocupes, Laura. ¿Te gusta bañarte?, preguntó María y la niña asintió. Con una sonrisa y el rostro manchado de mermelada, Jorge salió de casa respirando aire fresco. Le hizo bien, ya que se había sentido incómodo en casa, principalmente debido a la dificultad de su madre Lucía para recuperarse del accidente. Fue doloroso para él ver a una persona cercana perder gradualmente la vida mientras él no podía hacer nada para ayudar. Jorge llevaba un año cuidando a su madre, desde que empezaron a vivir juntos. Contrató a una enfermera profesional, pagó a los mejores médicos y atendió todas sus necesidades. A pesar de sus esfuerzos, Jorge sintió que la transición de su madre a la muerte sería todo menos cómoda. Decidido a garantizar su comodidad, decidió regresar a casa para almorzar y ver cómo estaba Laura. Perdido en sus pensamientos, no notó que su teléfono vibraba hasta que lo escuchó. Al atender la llamada, Jorge fue recibido por el médico de su madre, quien tenía prevista una visita para el día siguiente.
El médico expresó su preocupación y señaló que, si bien la madre de Jorge se había curado perfectamente de su fractura de fémur y ya debería estar caminando, no se había levantado en un año. Perplejo, el médico le sugirió a Jorge que tal vez necesitara consultar a un buen psicoterapeuta, ya que el problema podría ser psicológico más que fisiológico. El médico explicó que la madre de Jorge puede tener miedo de volver a lastimarse o estar disfrutando de los beneficios de su situación actual, donde está bien cuidada, alimentada y el centro de atención con una enfermera atendiéndola. Jorge escuchó con cansancio y se dio cuenta de que en la inacción de su madre podría haber algo más de lo que parece. Parece que existe la posibilidad de que tu madre esté fingiendo estar enferma para llamar más la atención. El médico sugirió esta idea de beneficios secundarios, donde alguien podría disfrutar de la atención y la atención que recibe cuando está enfermo y, por lo tanto, no tener motivación para mejorar. Esta es una posibilidad preocupante y es posible que desee consultar a un psicólogo para explorar más a fondo esta dinámica. Sé que es un pensamiento preocupante, pero María señala que no es raro que las personas se acostumbren tanto a que las cuiden cuando están enfermas que no pueden imaginarse vivir de otra manera. Si bien es difícil escuchar, es importante considerar todos los factores en juego. Cuando Jorge llegó a casa, encontró a María atendiendo a Laura, quien parecía más cómoda y relajada. María informó que Laura había terminado de comer, se había bañado y ahora estaba jugando un poco. Jorge solo tuvo un corto periodo de tiempo antes de tener que regresar a trabajar, por lo que le pidió a María si podían hablar un momento. En la cocina, Jorge compartió la perspectiva del médico con María, claramente preocupada por las implicaciones. María escuchó atentamente, reconociendo la naturaleza desafiante de esta situación potencial. Si bien es inquietante considerarlo, comprender el panorama completo puede ser crucial para determinar el mejor camino a seguir para el cuidado y el bienestar de su madre. Jorge siempre había creído que su madre estaba sufriendo de verdad, pero le preocupaba que Elena pudiera estar aprovechándose de la situación. Pensó que buscar ayuda profesional de un buen psicólogo podría ayudarle a comprender lo que realmente estaba pasando y le aconsejó que no se culpara. Las palabras del médico seguían resonando en la mente de Jorge, asegurándole que había hecho todo lo posible para cuidar a su madre. Incluso después del almuerzo, Jorge no podía dejar de pensar en la situación durante el trabajo. No sabía cómo deshacerse de ese sentimiento y no podía recordar un momento en el que su madre pareciera genuinamente feliz. Al reflexionar sobre su pasado, Jorge se dio cuenta de que, si bien no eran pobres y su padre no era alcohólico, todavía faltaba algo vital en su relación, una simple conexión humana por parte de su madre. La madre de Jorge siempre estaba quejándose e insatisfecha con su desempeño en la escuela. A menudo le gritaba y avergonzaba delante de los demás, lo que hacía que su padre se retirara al garaje para trabajar en el coche, escapando silenciosamente de las constantes quejas de su esposa. De vez en cuando, el padre respondía provocando una gran discusión que hacía la casa insoportable, llevando a la madre a llorar y arrepentirse de su miserable vida, para luego volver a disolverse en lágrimas. Jorge deseaba desesperadamente ver a su madre realmente feliz. Su cariñosa madre intentaba consolarla después de cada desacuerdo familiar, y él con frecuencia le hacía pequeños obsequios durante su infancia, dispuesto a darle todo lo que quisiera. Sin embargo, parecía que él nunca entendió completamente sus sentimientos. Me di cuenta de que este era el caso porque me entristecía constantemente el hecho de que mi hijo no fuera un estudiante excepcional. Después de cada reunión de padres y maestros, Lucía regresaba a casa con una mirada abatida y un suspiro de decepción. A medida que Jorge creció y comenzó a resistirse al creciente control de su madre, surgió un nuevo tipo de disputa entre ellos. Sus aventuras en la adolescencia se convirtieron en motivo de sospecha de consumo de drogas. Aunque Jorge era un niño ejemplar que nunca habría hecho algo así, Lucía expresó su decepción y dijo que no tenía futuro y que se convertiría en limpiador. Jorge se sintió herido, pero finalmente se acostumbró y aprendió a ignorar sus palabras. Con calma filosófica,
Pensó que esa era simplemente su forma de ser y comenzó a desestimar los comentarios de su madre. Sin embargo, un incidente cerca de su graduación acabó con su paciencia. Se enamoró de una niña, Mía, que era un año menor y asistía a su escuela. Jorge nunca olvidó cómo se topó con Mía en el pasillo de la escuela, deteniéndose frente a Elena, sonrojándose y luchando por saludarla o decir algo. Ese mismo día durante su clase de física, de repente se perdió en sus propios pensamientos, pasando toda la lección pensando en la chica sin prestar atención. Jorge fue reprendido por la maestra por no prestar atención y por su mala postura, pero a él no pareció importarle. Después de la escuela, Jorge esperó a la persona con la que se encontraba en la salida. Cuando lo vio, lo saludó con una cálida sonrisa, que él estaba esperando. Dijo que la persona que Jorge estaba esperando ya se había ido. Jorge intentó encontrar una respuesta inteligente y divertida, pero no se le ocurrió nada que decir. En cambio, simplemente tomó la mochila de la persona y comentó cuánto peso llevaba, diciendo que no era saludable. La persona sonrió y se ofreció a caminar con Jorge, mencionando que vivía cerca. En casa, Jorge cometió el error de llevar un diario personal donde documentó sus encuentros con esta persona. Jorge y esta persona soñaban con construir una vida juntos, hasta que un día Elena no apareció en la escuela. Pensando que podría estar enferma, Jorge corrió a su casa después de clase, pero su madre abrió la puerta con expresión severa y le dijo que no volviera. Mi hija va a terminar sus estudios en otra ciudad, pero no me dijo nada al respecto. Si lo hubiera hecho, le habría preguntado al respecto. Sin embargo, no es asunto mío lo que Elena haga. Lucía vino a hablar conmigo y me dijo que por mi culpa dejaste de estudiar y empezaste a consumir drogas. Eso no es cierto, exclamé indignado. No quiero saber si es verdadero o falso. Estoy preocupado por mi hija y no quiero que se acerque a alborotadores. Así que olvídalo y no vuelvas más por aquí, entendido, dijo mi madre, cerrando la puerta en la cara de Jorge. Jorge intentó justificarse, pero la puerta ya se había cerrado de golpe. Se sentó en los escalones y hundió la cabeza entre los brazos. Su madre había leído su diario e inventado mentiras para mantenerlo alejado. Jorge sintió una profunda rabia, como si lo hubieran agraviado sin ningún motivo. No hubo ninguna disculpa y Jorge no supo qué hacer. Estuvo unos minutos reflexionando y a medida que crecía el odio hacia su madre, se dio cuenta de que ya no tenía un hogar, porque un hogar es un lugar donde las personas confían unas en otras y no se involucran en mentiras. Sin embargo, a Jorge no le quedó más remedio que volver a casa. Cuando escuchó el sonido de la llave en la cerradura, su madre apareció en el pasillo. Notó la expresión de angustia en el rostro de su hijo, pero apenas pudo reprimir una sonrisa. Hice tu pastel favorito, Lucía, anunció amablemente. Gracias, pero no tengo hambre, murmuró Jorge. Entiendo, respondió su madre, colocando sus manos en sus caderas. Eres un rebelde, ¿no? Jorge se quitó los zapatos en silencio, colgó el abrigo en el armario y luego la enfrentó. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué serías rebelde por invadir mi privacidad?, preguntó, con la voz llena de rabia reprimida. Sé de lo que estás hablando. ¿Por qué revisaste mis cosas?, respondió la madre. Le mentiste a mi madre. La enviaron a otra ciudad y nunca la volveré a ver. ¿Estás feliz ahora?, la acusó, con desesperación en su voz. Su rostro era ilegible. Yo no tuve nada que ver con eso, respondió Elena. No sé de qué estás hablando. Lávate las manos y siéntate a la mesa. Mamá, mi mamá me contó todo, dijo Jorge, cansado. Ya dije que no tuve nada que ver con eso, insistió Lucía. Jorge la miró, vio la firme e impenetrable negación en sus ojos y sintió la ira crecer en su interior, sin saber cómo contenerla. Entiendo. Entonces no debes haber estado involucrado en esto. Realmente debo estar volviéndome loco, finalizó con tono sarcástico. Jorge, entonces él. Se retiró a su habitación y se sentó en la cama un rato,
releyendo su diario y reviviendo los días felices que había pasado con alguien. Mi situación era extraña porque justo esa mañana estaba segura de que algún día construiría una vida al lado de alguien, pero de repente su mundo se derrumbó. Su único consuelo fue que faltaban solo 3 semanas para graduarse, después de las cuales Jorge podría seguir su propio camino. Recordó los momentos antes de subir al tren y dejar todo atrás tras graduarse. Cuando su madre supo que se iba, dramáticamente se llevó la mano al corazón y tomó el tensiómetro, llorando sin éxito. Lucía intentó convencerlo de que se quedara, pero luego recurrió a los gritos y acusaciones de ingratitud hacia Jorge. Eso podría haber durado horas si su padre no hubiera tomado una actitud. Silencio, Lucía. Tú causaste esto, déjalo pasar. Sí, o le arruinará la vida también a él, dijo, y miró a Jorge con comprensión en los ojos. Gracias papá por comprenderme y apoyarme, dijo Jorge agradecido, y su padre simplemente le dio una palmada en la espalda como respuesta. En la estación, cuando el tren empezó a moverse, Jorge suspiró aliviado. Ahora soy libre. Por fin puedo empezar mi vida, pensó. Después de ese episodio, Jorge no visitó a sus padres con frecuencia, apareciendo solo una vez al año y nunca permaneciendo por mucho tiempo. La primera visita de Jorge a casa, meses después de su partida, generó reacciones encontradas. A su madre le molestó su ausencia, pero su padre lo entendió. Cuando su padre le pidió ayuda a Jorge para limpiar el garaje, Jorge aceptó de inmediato, pero, para su sorpresa, descubrió que el garaje estaba impecablemente organizado. El padre luego reveló que tenía 3 cartas de la madre de Jorge, que Elena le había escrito a lo largo de los años, pero que nunca había enviado. El padre había cogido las cartas y las había escondido creyendo que era lo mejor para Jorge. Sin embargo, finalmente logró recuperarlos y decidió compartirlos con su hijo. Jorge quedó perplejo y preguntó por qué su madre había escondido las cartas. El padre explicó que su esposa era una mujer difícil, pero que había actuado con buenas intenciones, pensando que era lo mejor para Jorge. Jorge reconoció que entendía la perspectiva de su padre, pero también dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión de retener las cartas. El padre admitió que todavía era difícil discutir el asunto, ya que su matrimonio había sido apresurado y no se trataba simplemente de un caso en el que uno de los padres era bueno y el otro malo. Reconoció que Jorge ahora era un adulto y que necesitaban tener una conversación abierta y honesta sobre el pasado. Jorge y su padre son personas muy diferentes y sus ideas no coinciden. Sin embargo, ahora que Jorge ha crecido, su padre cree que por fin podrán buscar la felicidad. Luego el padre le preguntó a Jorge si quiere dejar a su madre. El padre de Jorge bajó la vista, avergonzado, y se detuvo antes de decidir mirarlo a los ojos y admitir algo que antes le daba vergüenza reconocer, incluso ante sí mismo: si Jorge quiere dejar a su madre, el padre no está de acuerdo. Jorge valoraba la honestidad, por lo que simplemente dijo: no papá, es tu decisión y acepto que ustedes también sean adultos. De regreso a la sala, no mencionó las cartas a su madre, pero en el tren que lo llevaba de regreso a su nueva vida, leyó todas las cartas de Mía. Fue doloroso leerlos y Jorge se secó las lágrimas cuando se dio cuenta de que nadie lo estaba mirando. La primera carta describía la situación de Mía. Su madre había destruido su viejo móvil, que tenía todos sus contactos, y lo reemplazó por uno nuevo que solo tenía 2 números, el de su madre y el de su tía, con quienes la tía se había ido a vivir. La tía de Mía era una mujer severa que se aseguraba rigurosamente de que Mía no se atreviera a salir después de la escuela. Después de mis clases, tenía 2 horas para estudiar antes de tener que hacer mis tareas domésticas diarias. Se le pedía que limpiara la casa, preparara la cena y cuidara el jardín. Su tía revisaba periódicamente su teléfono, invadiendo su privacidad e informando a su madre sobre los avances de su reeducación. En su segunda carta, escribió que había encontrado una manera de escapar de la vigilancia constante de su tía yendo al sótano a buscar verduras y conservas, ya que a su tía no le gustaba la humedad allí,
lo que le permitía unos minutos de privacidad para escribir las cartas que había tardado una semana en prepararse. Si Jorge quería responder, Elena le indicó que enviara la respuesta a la dirección de un amigo de la escuela. En su tercera carta reconoció la renuencia de Jorge a responder y prometió no molestarlo más. Después de leer las cartas, Jorge inmediatamente compró un boleto de autobús, ansioso por encontrar a Mía y explicarse. Se dirigió a la dirección de su amigo de la escuela con un plan en mente para sacar a Mía de allí y llevársela con él. Cuando llamó a la puerta, abrió una chica alta con una trenza negra, preguntando si era Jorge. Jorge le pidió a la niña su dirección o número de teléfono, pero Elena negó con la cabeza y frunció el ceño. La tía de la niña la había obligado a casarse hacía unas semanas, y la niña y su nuevo marido se habían mudado a una ciudad del interior. Jorge se sorprendió y exclamó, ¿puedes creer que ni siquiera terminó la escuela? No he sabido nada más de Elena desde entonces. La amiga explicó que la niña no tenía otra opción al respecto, su tía la había encerrado en el ático y la golpeaban todos los días, teniendo la única opción de casarse o quedarse encerrada para siempre. Jorge exigió, dime dónde están, por favor. La amiga respondió, no sé, se fueron durante la noche sin que yo tuviera que decírselo a nadie. Ni siquiera pude despedirme de Elena. Esa noche, nada más bajarse del autobús, Jorge se bebió una botelena de vino barato sentado en la acera frente a la parada. Afortunadamente, su cuerpo conocía el camino a casa y logró llegar a su dormitorio sin problemas. Jorge se despertó en mitad de la noche en su cama con un terrible dolor de cabeza y mucha sed. Había una botelena de agua mineral en la mesa junto a él y una palangana en la habitación. Fue entonces cuando recordó que sus vecinos lo habían ayudado a entrar a la casa por el ruido. Mientras Jorge bebía el agua, pensó, Dios te bendiga. Luego cayó en un sueño profundo y sin sueños. El padre de Jorge había fallecido, dejando atrás a su madre. Sin embargo, su padre no vivió mucho después de eso y experimentó una muerte pacífica. 5 años después, Jorge recibió una llamada del médico informándole del fallecimiento de su padre. Jorge, que se encontraba económicamente estable, pagó el funeral y se paró junto a la tumba, sosteniendo un ramo de rosas, mientras las espinas le pinchaban las manos. Gracias, papá. Te amo y siempre te amaré, susurró, colocando las flores en la tumba. Jorge y su padre no eran tan cercanos como a él le hubiera gustado, pero su lejano padre lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida entregándole las cartas de su amada. Jorge sabía que nunca lo olvidaría. Tras la muerte de su padre, sucedió algo inesperado. Jorge encontró a Mía por casualidad. Una tarde, mientras buscaba refugio de la lluvia en un café, sintió que alguien lo observaba. Mía susurró su nombre, le sonrió y su presencia iluminó el día gris. Mía, estás aquí sola, dijo Jorge. Sí, sola, susurró Mía, levantando su vaso de jugo con una suave sonrisa. Sus tazas de café tintinearon suavemente mientras brindaban. ¿Cómo estás? Le preguntó Jorge. Me mudé aquí después de la secundaria, respondió Mía. Me acabo de graduar de la universidad y ahora estoy trabajando, dijo. Lo siento mucho, tenía miedo de que te enojases después de que te dije adiós, dijo Mía, tomando un sorbo de su bebida. Por supuesto que me hiciste enojar, pero no fue mi culpa. Te escribí varias veces, pero cuando no respondiste, pensé que mi madre me había ocultado tus cartas. Mis cartas interrumpieron a Jorge. Mi padre los encontró y me los dio. Luego fui a casa de tu amiga a buscarte, pero Elena dijo que te habías casado. Eso ya no importa, Jorge. Estoy feliz de que nos hayamos encontrado. Pensé que nunca te volvería a ver, y tu vida, ya debes tener hijos. No, sonrió. Mía suspiró y sacudió la cabeza. Realmente no vengo a la ciudad a menudo. Visito la clínica de fertilidad y siempre me dicen que estoy bien, pero aún no ha llegado el momento. ¿Lo sabe tu marido?, preguntó Jorge. Mía sonrió despreocupadamente.
Toda relación tiene sus altibajos. Los dos hablaron hasta el anochecer y solo se dieron cuenta cuando ya estaba oscureciendo. Probablemente ya te estén esperando en casa, dijo Jorge, y se encogió de hombros, hablando con franqueza, sin evitarlos ni intentar ser evasivo. Cuando vengo aquí, siempre le digo a mi marido que me quedaré en la clínica hasta tarde, pero en realidad me gusta ir de compras, al cine o sentarme en una cafetería. Es mi propio sorbo de libertad. Nunca he sido realmente libre. Primero mis padres me mantuvieron bajo control, luego mi tía y ahora mi marido. Nada ha cambiado, sigues tan beleña como siempre, dijo Jorge mirándola con cariño. Jorge notó que le habían aparecido arrugas debajo de los ojos y que sus labios habían perdido vitalidad, pero no le prestó atención. La llama de la pasión aún era evidente en su risa contagiosa y en la expresión inocente de sus ojos. Este fue su primer amor, el que había transformado por completo su vida. ¿Quieres ir a otro lugar, tal vez al cine?, preguntó Jorge. Su compañero pasó un dedo por el borde del vaso. No quiero ir al cine, quiero ir a tu casa, dijeron finalmente. Esa noche, Jorge y su acompañante vivieron intensamente su apasionado amor. Sin embargo, a la mañana siguiente, Jorge se despertó y descubrió que Mía ya se había ido. Su aroma todavía permanecía en la almohada, y sobre la mesa había una nota con una sola palabra: gracias. No había ningún número de teléfono. Jorge intentó regresar al café donde había conocido a Mía, pero nadie se acordaba de Elena. Estaba claro que Elena había estado allí por casualidad, y todo lo que Jorge pudo hacer fue atesorar los recuerdos de su breve encuentro mientras seguía adelante con su vida. Aunque ahora estaba financieramente establecido y libre de las opiniones de su madre, Jorge continuó ayudando a Lucía con dinero de vez en cuando durante sus contactos poco frecuentes. Su madre siempre encontraba motivos para criticarlo, pero Jorge hacía tiempo que comprendía que nunca sería lo suficientemente bueno ante sus ojos y que era inútil intentar complacerla. Años más tarde, Jorge recibió una llamada de una vecina de su madre, informándole que Elena se había resbalado y fracturado el fémur mientras regresaba del mercado. Esto resultó en un complicado proceso de recuperación. Al llegar al hospital, el médico jefe tranquilizó a Jorge, diciéndole que la lesión era grave pero que su madre estaba bastante sana para su edad y probablemente se recuperaría pronto. Sin embargo, cuando Jorge le transmitió este mensaje a su madre, Elena respondió con una sonrisa forzada, expresando su creencia de que nunca más podría volver a caminar. Jorge le prometió a su madre que una vez que le dieran el alta irían a su casa, donde le harían fisioterapia y contratarían a una enfermera para ayudarla a recuperar su movilidad. Su madre sonrió, pero su rostro estaba pálido. Tiempo después, Jorge llevó a su madre a su casa, pero nada parecía satisfacerla. No mostró ningún interés en la fisioterapia, no hizo ningún esfuerzo por levantarse y las dos primeras enfermeras dimitieron al cabo de una semana debido a su comportamiento exigente. Solo la actual enfermera, María, pudo atenderla. Jorge no dudó en ofrecer un alto pago, siempre y cuando su madre permaneciera al cuidado de María. El día que Jorge encontró a la pequeña Laura no pudo olvidar la conversación con el médico ni el hecho de que su madre seguía enferma, requiriendo cuidados constantes por parte de una enfermera. Estaba pensando en eso durante el trabajo cuando el número de María apareció en la pantalla de mi teléfono antes de que pudiera contestar. De repente, se escuchó el grito urgente de la enfermera: Jorge, vuelve a casa inmediatamente. No sé qué hacer, tu madre. Sin escuchar el mensaje completo, Jorge gritó: ya me voy. Cuando vio a Laura. Al entrar al apartamento, la enfermera llevaba en brazos a Laura, quien parecía sumamente asustada. Desde el cuarto de la madre llegaban gritos angustiados: tu mocosa asquerosa. No quiero niños en mi casa, no quiero verlos. Sácala de aquí. Lucía dijo: está bien, chicas, voy a resolver esto. Susurró Jorge mientras entraba a la habitación de su madre. En el interior, vio a su madre parada y causando estragos, rompiendo todo lo que estaba a su alcance: jarrones, tazas y retratos.
Saca a esa chica de aquí, gritó al ver a su hijo. Elena se congeló momentáneamente antes de desplomarse en el suelo. Jorge, ayúdame. Necesito levantarme, suplicó extendiendo la mano. No le hagas un escándalo, mamá. Llevo un rato aquí y te vi caminando sin problemas, respondió con calma. Estás imaginando cosas. Estaba intentando llamar a María en ese momento, pero la voz de Lucía falló. Entonces llegó, vuelve a la cama. Le pediré a María que te dé un sedante, dijo Jorge mirando los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo, y luego salió de la habitación. La enfermera y Laura todavía estaban paradas en el pasillo. Yeli le dijo a Laura, dale algo para calmar a mi madre, parece estar muy agitada. Luego Yeli se volvió hacia Laura y continuó, vamos a calentar un poco de leche con miel para una siesta y cuando te duermas, empezaré a buscar a tu mamá y a tu papá. La niña suplicaba llorando, no quiero volver a casa, papá le grita a mamá, la golpea y luego me golpea, diciendo que Elena quería un niño y yo nací niña, nadie me necesita. Jorge le susurró, vamos a tranquilizarnos, pensaré en lo que podemos hacer. ¿Amas a tu mamá? La niña respondió, la amo. Así que está bien. Tu mamá necesita saber dónde estás. Debe estar preocupada, ¿recuerdas su número de teléfono? Laura dijo, el número de teléfono está en la etiqueta de mí. Jorge sonrió y marcó el número escrito en la etiqueta. Una mujer respondió a la llamada con la voz llena de nerviosismo. Jorge dijo, hola, ¿eres la mamá de Laura? La mujer preguntó desesperada, sí, soy yo. ¿Sabes algo sobre mi hija? Jorge respondió, tranquila señora. Mi nombre es Jorge. Laura está ahora en mi casa. No pasa nada, la encontré perdida en una de las principales avenidas de la ciudad. Por favor venga a buscar a su hija. La mujer se ahogó en lágrimas y dijo, gracias a Dios está bien. Jorge, con gentileza y calma, le aseguró a la mujer que todo estaba bien. Luego le dijo que iba a dejar que Laura, la niña, hablara con Elena. Laura felizmente le informó a su mamá que Jorge la había encontrado, le había dado panqueques y tenía una casa con muchos cuartos y una buena niñera. Preguntó si su madre vendría a recogerla y la madre, con voz llena de alivio, respondió que estaba en camino y llegaría lo antes posible. Jorge entonces sugirió que Laura tomara una siesta y que su madre la despertaría más tarde. Cuando Laura devolvió el teléfono, Jorge colocó a la niña en la cama del cuarto de invitados, la cubrió con una manta y le hizo imaginar que estaba calentita en la guarida de un oso amable y protector. Cuando la niña preguntó si el oso estaba bien, Jorge le aseguró que sí, que el oso la mantendría a salvo. La niña se quedó dormida antes de que Jorge terminara el cuento, y él le susurró que duermas bien mientras salía de la habitación. Una enfermera esperaba a Jorge en la cocina y informó que le había inyectado un sedante y la madre ya estaba dormida. Luego Jorge se sirvió una taza de café y le pidió a María que le contara lo sucedido. María miró a Jorge confundida, y Jorge le explicó que había estado preparando a la pequeña para la siesta cuando la madre la llamó, y le había dicho que la niña era hija de un amigo suyo, pero luego no pudo. ¿Cree en sus ojos? Jorge preguntó, ¿y luego qué pasó? María suspiró, se pasó la mano por la frente y continuó, mi madre dijo que la trajera aquí. Quiero verla. María llamó a Laura y su madre empezó a cuestionarla sobre su identidad y el nombre de su madre. De repente, surgió. Se levantó y caminó hacia la chica. Apenas pude proteger a Laura. Su madre comenzó a gritar y romper todo, corriendo por la habitación, todavía diciendo que no podía poner los pies en el suelo sin sentir dolor. Jorge dijo incrédulo, esto es serio. María respondió, llevé a Laura rápidamente, salí corriendo, encerré a tu madre en la habitación y te llamé de inmediato. Jorge dijo, Dios mío, María. Menos mal que llamaste. Toma un té y cálmate, ambos tuvimos un día difícil. Jorge no esperó mucho hasta que llegó la madre de Laura. El timbre sonó justo cuando terminaba la conversación con Elena.
La enfermera, yo me encargo, dijo Jorge levantándose. Cuando abrió la puerta, un largo silencio llenó el aire, tan largo que María se preocupó. No tenía idea de que el antiguo amor de Jorge estaba en la puerta. Jorge, eres mío, tartamudeó en silencio. Él tomó su mano y la acercó a él. Empezó a llorar, pensé. Jorge dijo, vaya, la verdad no sé qué decir, pero cálmate amigo. Todo está bien. Laura está durmiendo. Vamos. La mujer estaba incrédula ante lo que estaba presenciando. Se arrodilló junto a su hija dormida y sus manos temblorosas tocaron el cabello de la niña. Jorge la llevó a su oficina y la sentó en una silla. Le temblaban las manos cuando prometió que superarían esto. Él le sirvió un trago de una botelena y Elena obedientemente cerró los ojos y se lo bebió todo de un trago. Jorge entonces le pidió que le contara todo desde el principio. Explicó que después de que su familia la obligara a casarse con Roberto, él le exigió que tuviera al menos 5 hijos. Aunque era joven, no podía quedar embarazada tan fácilmente como él esperaba. Roberto se enojaba y la golpeaba, acusándola de hacerle perder el tiempo. Desesperada, empezó a ir a una clínica de fertilidad. Los médicos dijeron que no le pasaba nada y sugirieron que Roberto se hiciera la prueba. Elena no se lo dijo, sabiendo que él la golpearía nuevamente por sugerirle que podría ser infértil. Fue por esa época que conoció a Jorge en un café y poco después finalmente quedó embarazada. Pensé que Roberto estaría muy feliz, pero lo único que dijo fue que hasta que una oveja inútil no diera un poco de lana, no estaría satisfecho. Cuando di a luz, él esperaba ansiosamente tener un hijo, pero en lugar de eso tuvimos una hija. Roberto gritó enojado que no quería mantener a una familia inútil, alegando que una niña era simplemente un desperdicio. A pesar de sus hirientes palabras, luché para no dejar que me deprimieran porque tenía una hermosa hija. Hace unos días Roberto empezó a actuar de forma extraña, siempre con una sonrisa sospechosa en el rostro. Pensé que tal vez se habría encariñado con Elena, pero hoy, antes del amanecer, dijo que la llevaría a pasear por la ciudad y regresó solo. Roberto afirmó que Elena se había perdido y no podía encontrarla. Ya me estaba preparando para ir a la policía cuando recibí tu llamada. Espera un minuto. Dijiste que quedaste embarazada unas semanas después de conocerte en el café y la edad de Laura coincide con la mía. Dime la verdad, ¿Laura es mi hija? Después de una larga pausa, Elena asintió con la cabeza. Elena quería seguir embarazada cuando la dejé esa mañana, y así sucedió. Dijo que no me lo dijo porque tenía miedo de que Roberto se enterara de la traición. Jorge se rascó la barbilla y dijo, sabes que no voy a permitir que tú ni Laura volváis con ese monstruo sociópata. Quédate aquí en casa hoy. Jorge y yo hemos iniciado el trámite de tu divorcio. Te ayudaré en lo que sea necesario. ¿Estás de acuerdo? Mía respondió con amargura, Jorge, por supuesto que aceptaría eso. ¿Quién en su sano juicio no aceptaría tu oferta? Jorge respondió, muchas gracias. Bueno, entonces está decidido, ustedes dos se quedarán aquí. Despertaremos a Laura y le daremos esta noticia. En ese momento, se abrió la puerta y entró la madre de Jorge, Lucía. Pasó junto a mí con confianza y se sentó en una silla al lado. Lucía dijo, eso no entra en mis planes. No lo creas, Jorge. Pensé que te casarías y te olvidarías de tu vieja madre. En mi vejez, añadió mirándome con desdén. Jorge interrumpió, estás caminando bien, no parece que finalmente te hayas recuperado. No entiendo por qué fingiste estar enfermo por tanto tiempo. Lucía suspiró con los ojos llenos de lágrimas, esta es tu casa, Jorge, y aquí tomas las decisiones tú. Ya decidiste que Mía y Laura vivirán contigo. Si no te gusta, eres libre de irte. Vete, especialmente ahora que ya no necesitas mi ayuda ni atención médica. No abandonaré a mi hija y al gran amor de mi vida. Jorge respondió,
por la forma en que me tratas, siempre supe que eras como tu padre. No quería creerlo, pero me advirtieron que un día tus hijos te harían lo mismo. Entonces Lucía me lanzó una mirada llena de odio y dijo, y tú, siempre has sido una porquería mimada e insolente desde el principio. Yo mismo avisé a tu madre y a tu tía que te habían casado con Roberto. Pero cuando dije eso, tu madre se atragantó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Sabía todo lo que te estaba pasando. Te estuve observando a través de todo. Tu madre había hecho arreglos para que te casaras con Roberto para que finalmente dejaras de enviar cartas y te mantuvieras alejado de mi hijo. Pero encontraste una manera de regresar. Entonces Lucía se volvió hacia Jorge y le dijo, recuerda Jorge, si te casas con esa mujer, Elena ya no será tu madre. No quiero volver a verte nunca más. Nunca la aceptaré en la familia. Con esas palabras, Lucía se levantó y se dirigió decidida hacia la salida. Entonces Jorge murmuró, ahora lo entiendo. Cuando el mío le preguntó qué había dicho, Jorge respondió, nada importante. Perdón por haberte involucrado en este escándalo. Ya até los cabos sueltos. La puerta principal se cerró de golpe cuando Lucía salió del apartamento. María, medio aturdida, entonces tocó la puerta de Jorge y le dijo, tu madre acaba de salir, se vistió y se fue. Y yo estoy bien, Jorge. Elena ya no necesita de tus servicios. Si necesitas un trabajo, tal vez puedas quedarse con nosotros. Podría ser la niñera de mi hija Laura, la hija de Jorge. María sintió, sonrió y lo más importante, no hizo una sola pregunta, aunque no entendía por qué Jorge había llamado a Laura su hija en ese momento. Mía y Jorge estaban en la oficina cuando escucharon la voz de un niño que gritaba, «Mamá, ¿estás aquí?» Era Laura, todavía con sueño, corriendo hacia los brazos de Mía. Mía saltó de su silla y abrazó a Laura. «Sí, Laura, tu mamá ya está aquí», dijo Mía, llena de emoción. «Hablamos y decidimos que es mejor para nosotros vivir juntos. Tu mamá ya estuvo de acuerdo, ¿verdad?», añadió Jorge, con el rostro radiante de felicidad. Laura le susurró a Jorge, «Sabes, siempre esperé que algún día me encontrarías y esta pesadilla terminaría». Jorge la rodeó con sus brazos y la besó suavemente en la frente. «Ahora, todas las pesadillas han quedado atrás y solo nos esperan cosas buenas a nosotros y a tu madre, Elena», dijo. Elena había acudido a Jorge, todavía preocupada por el bienestar de Mía, y le había preguntado si Jorge le iba a dar dinero para cubrir sus necesidades. Pero Jorge respondió, «No lo sé. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi madre. Es demasiado doloroso hablar de esto ahora. Simplemente no estoy preparado para eso». Mía, Jorge y Laura se abrazaron, mientras María observaba emocionada la reunión familiar. Días después, Lucía, que ahora vivía sola, invitó a su vecino a su nueva casa, ansiosa por contarle todo lo sucedido en el último año. Esperaba escuchar palabras de apoyo y confirmación de que su hijo se equivocó al elegir a Mía y no a Elena. La vecina le respondió, «Lucía, puedes decir lo que quieras, pero aún así tienes un buen hijo», reprendiéndola gentilmente. Lucía no estuvo de acuerdo con la afirmación de su vecina, afirmando que la vejez de su madre no se debía a la influencia de una mujer. Luego le preguntó al vecino si alguna vez había amado de verdad a alguien, no solo a su manera, sino genuinamente. El vecino preguntó cortésmente si Lucía estaba insinuando que nunca habían amado a su propio hijo. La vecina explicó que habían llevado al hijo en su vientre durante 9 meses, soportando enfermedades todo el tiempo. Retaron a Lucía, diciendo que si bien Elena afirmaba no necesitar el dinero de su hijo, siempre lo había aceptado, sugiriendo que había una inconsistencia entre las palabras y las acciones de Lucía. Lucía suspiró, su voz entrecortada por las lágrimas. Explicó que, como pensionista pobre y enferma, no tenía más remedio que aceptar la ayuda, aunque no quisiera. La vecina respondió que Lucía no estaba siendo honesta y argumentó que estaba molesta porque su hijo ya no estaba bajo su control.
La vecina creía que Lucía había querido que su hijo permaneciera bajo sus alas para siempre, pero él había seguido su propio camino. Lucía replicó enojada que su hijo la había dejado para estar con esa desgraciada, negándose incluso a decir el nombre de la mujer. La vecina afirmó que Lucía estaba tergiversando los hechos, alegando que Lucía se había ido sola y causado problemas a su hijo durante un año, mientras afirmaba falsamente que no podía caminar, en un intento de que él dejara todo y viniera tras Elena. Lucía afirmó firmemente que como madre tenía derecho a hacer tales exigencias, convencida de que la valoración de la vecina era correcta. Sacudió la cabeza y dijo: «Eres un caso difícil, Lucía. Te dejaré pensar en eso, ya que no hay nada más que pueda decirte». Lucía miró por la ventana al sol de la tarde. La fría pero agradable noche de invierno se había convertido en una tarde tranquila, con las risas de los niños resonando en el parque cercano. A pesar de no habérselo confesado a su vecina, Lucía siempre había querido volver a casa de su hijo Jorge e intentar solucionar todo de una vez por todas. Meses después de muchas luchas internas, Lucía tomó una decisión y tomó un tren de regreso a la ciudad de Jorge. Cuando llegó, Lucía dudó antes de tocar el timbre. Se sentó en un banco cerca del edificio y un rayo de esperanza cruzó por su mente: tal vez Jorge había cambiado de opinión y Elena podría volver a vivir con él, a pesar de que él había estado molesto. Pensó que podría explicarle que había hablado sin pensar y finalmente resolver la situación. De repente, Lucía vio a Jorge. Llevaba a su hija Laura sobre sus hombros y hablaban y reían juntos. Lo peor fue que Lucía pudo ver que la esposa de Jorge estaba nuevamente embarazada de su hijo. Descaradamente, acarició su gran barriga, luciendo increíblemente satisfecha consigo misma. Al ver esto, Lucía quiso saltar y provocar una escena. ¿Cómo se atreve esta mujer a robarle a su único hijo, ocupar su lugar y quedar embarazada de nuevo? Lucía estaba convencida de que todo esto era intencionado. Un plan calculado para garantizar que Jorge nunca la abandonara. Lucía pensó que esto era una completa broma y apretó los dientes con indignación y desesperación. Lucía tomó el tren de regreso a casa, se desplomó en su cama y comenzó a llorar, golpeando la almohada con los puños. Para Elena estaba claro que su hijo estaba feliz con su nueva familia, mientras que Elena se había quedado atrás. La vecina tenía razón. Lucía había soñado que su hijo dedicaría su vida a Elena y a su felicidad. Pero ahora parecía feliz así, tal vez incluso formando su propia familia y continuando la línea familiar. Lucía entonces miró con nostalgia hacia la calle donde las abuelas del barrio se sentaban en un banco, charlando tranquilamente mientras sus nietos jugaban en el parque. Ya era julio y el verano parecía más hermoso que nunca, una escena de la que Lucía podría haber sido parte si hubiera tenido un vínculo con los hijos de Jorge. Al día siguiente, Lucía decidió actuar. Fue a la dulcería, compró un pastel enorme y nuevamente tomó el tren hasta la ciudad de Jorge, llegando a la puerta de su departamento. El hombre sintió que su coraje se desvanecía y le preocupaba que si no le abrían la puerta y echaban a Lucía, entonces todos sus esfuerzos, comprar el pastel y viajar 2 horas en tren, habrían sido en vano. Entonces tocó el timbre y Jorge abrió la puerta, sorprendido de ver a su madre. Por un momento, Jorge se quedó en silencio, procesando sus palabras mientras Lucía decía en voz baja que estaba equivocada en muchas cosas, y que no debería haber pensado que él le pertenecía solo a Elena porque Elena lo dio a luz, dándose cuenta de lo mucho que él había hecho para ayudarla. Jorge permaneció en silencio, pero luego preguntó si se había dado cuenta de todo. Lucía respondió que había tenido tiempo para pensar las cosas y entender qué es la soledad, y quería dejar de lado su egoísmo y ser buena madre y abuela, si él se lo permitía. Jorge miró la caja de pastel que Elena había traído y dijo que podían tenerla juntos, ya que iban a recibir visitas. Mía, la esposa de Jorge, se acercó y se quedó helada al ver a Lucía, sosteniendo en brazos a su hija Laura dormida y embarazada. Lucía se disculpó por todo lo que había hecho para interrumpir su vida. Jorge parecía confundido, pero Mía dijo que como Lucía se había disculpado y reconsiderado las cosas, era bienvenida.
Luego Jorge invitó a su madre a pasar y Mía cortó el pastel y lo sirvió en platos. La cocina estaba cálida y olía a té. La perfumada Lucía se sentó a la mesa y de repente sintió una sensación de felicidad y tranquilidad. Su familia estaba con Elena y era maravilloso amarlos mientras bebían té y comían pastel. Lucía miró a su alrededor, captando el ambiente acogedor de la casa de Jorge. Laura ahora estaba despierta y Lucía sintió una conexión instantánea con la niña mientras la miraba con curiosidad. Lucía dijo, lamento mucho ser tan mala. Quiero ser parte de sus vidas si me aceptan. No puedo esperar a conocer a su nieto o nieta que está en su hermoso vientre. Jorge respondió amablemente, todos cometemos errores, Lucía. Lo importante es que ahora estás aquí, dispuesta a cambiar. Empecemos de nuevo. Lucía asintió con la cabeza. Jorge continuó, sí, mamá. Démosle una oportunidad a nuestra familia. Tú eres parte de mi vida. Lucía sintió lágrimas de alegría rodar por su rostro, ya que por primera vez se sintió verdaderamente aceptada y amada. Con una nueva sensación de esperanza, abrazó a Jorge. A partir de ese momento, Lucía sintió que su familia finalmente estaba completa. Día a día, Lucía trabajó duro para cumplir sus promesas, poco a poco. Cultivó una relación sólida con su familia, también ayudó a Jorge siempre que pudo y valoró el tiempo de calidad con Laura. Aprendió a ser una madre y abuela presente y amorosa. Lleno de cariño y comprensión, el simple hecho de comprar una tarta y visitar la puerta de Jorge finalmente lo cambió todo. Lucía encontró un lugar en el corazón de su familia al darse cuenta de que el amor y la aceptación son los regalos más preciados que uno puede dar y recibir. Te animo a que compartas tu opinión sobre esta notable historia en los comentarios a continuación. Si te gustó, deja un me gusta y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Otra historia cautivadora está en el horizonte y probablemente también te conmoverá.